Saludos mis hermanos, espero que estén muy bien en el Señor. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder comunicarnos con ustedes. Este es un plan que teníamos desde hace mucho tiempo y bueno, Dios determinó que comenzáramos lo antes posible debido a las circunstancias que estamos pasando en nuestro mundo. Así que el tema que este momento voy a compartir con ustedes se llama Ponte los lentes adecuados. ¿Okay? Y la razón por la cual necesitamos hablar un poquito de esto es porque vivimos en un mundo lleno de situaciones que llevan a malas noticias. El coronavirus, el colapso de la economía mundial, los cambios de vida, de ritmo en nuestra vida y las muertes y tantas limitaciones que en este momento tenemos. Así que es muy fácil dejarnos llevar por esas cosas que son reales, esas cosas que nos están afectando. Eso es lo natural, que nos sintamos llenos de temor y de pesimismo. Por eso es muy importante que nosotros estemos seguros de si estamos utilizando los lentes adecuados, los lentes espirituales adecuados que Dios dejó para nosotros. Por eso es muy importante que nosotros podamos ir a la palabra de Dios. Y hay un versículo que nos va a servir simplemente como una introducción, y es el que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Allí la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que este versículo tiene tres cosas importantes. La primera, los que aman a Dios. Así que la primera cosa que tenemos que preguntarnos es si estamos en el grupo de los que aman a Dios. Y si no estamos, ¿cómo podemos estar? Y la respuesta es muy sencilla: aceptando a Jesucristo, naciendo de nuevo. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta, si estamos en el grupo de los que aman a Dios. La segunda cosa que nos debe llamar la atención en este versículo es que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Así que esto nos demuestra que Dios tiene una estrategia para la vida de cada uno de nosotros. Así que el segundo punto tiene que ver con todas las cosas le ayudan para bien. Eso significa que los que aman a Dios estamos en una estrategia de Dios. O sea que Dios todas las cosas las permite con el objetivo de ayudarnos a alcanzar su plan. Así que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El coronavirus, problemas en el trabajo, cualquier cosa, porque estamos dentro de ese sistema de salvación. Y la tercera cosa que nos menciona este versículo es que conforme al propósito de Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios y pensamos que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, esto tiene un límite. El límite es que tiene que estar dentro del propósito de Dios. Porque Dios sabe que muchas veces nosotros nos gusta irnos por un camino distinto al que Él escogió. De allí la importancia de estar consagrados, estar enfocados para poder entender. Así que esto es muy importante. Primero, preguntarnos si formamos parte del pueblo de Dios. Segundo, estar seguros de que las cosas que pasan son para nuestro bien. Hay una estrategia de parte de Dios. Y tercero, tenemos que preguntarnos si estamos haciendo las cosas o si estamos pensando las cosas conforme a el plan, conforme al propósito de Dios, el objetivo que Dios tiene. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en esta crisis. Enfocarnos. Tenemos que preguntarnos cómo Dios quiere que enfrentemos esta crisis, siendo nosotros la sal y la luz del mundo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentarla? Es normal que nosotros enfrentemos la crisis enfocándonos en nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que dejar de abrazar, tenemos que dejar de tocar. Y eso es verdad, debemos dejar de hacer eso. Debemos enclaustrarnos, debemos quizás dejar de reunirnos en los templos. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es estar enfocados únicamente en eso. Esa es la razón por la cual Dios nos invita
para que en este momento de crisis, en lugar de enfocarnos en el problema, sigamos enfocados en la misión de Dios, en la misión de Dios. Porque cuando estamos enfocados en la misión de Dios, entonces el problema se ubica en su respectivo lugar. ¿Ok? Dice por eso el apóstol allí en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, no en el coronavirus ni en el problema que tengo, sino en Jesús, dando a entender, hablando de la misión que Jesús tiene para salvarnos y para ayudar a nosotros a salvar a otras personas. Entonces, cuando miramos las cosas con estos anteojos, los anteojos espirituales, los anteojos de Dios, nos damos cuenta de que la crisis es una bendición. Las crisis son una bendición porque es la única forma que muchas veces Dios tiene para poder despertar a su iglesia, para poder despertar al mundo, para poder despertar a esas personas por las cuales hemos estado orando. ¿Ok? Así que tenemos que ver las cosas como Dios quiere que las veamos para que veamos las oportunidades que tenemos en un momento de crisis. Así que, mis amados, cuando nosotros tratamos de entender a Dios, hay muchos versículos en la palabra que nos pueden ayudar, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero hoy vamos a tomar el ejemplo que nos da el libro de Malaquías. Malaquías, especialmente el capítulo 3, donde nos vamos a enfocar en los primeros versículos. Malaquías actuó en un momento bien particular de la historia del pueblo de Dios. Nehemías tuvo un periodo como gobernador de esa parte que se estaba reconstruyendo, Jerusalén y Palestina, Israel estaba volviendo. Entonces después él regresó a su antiguo trabajo, su posición delante del rey, y después volvió un segundo periodo. En ese interín fue cuando Dios mandó a Malaquías, porque el pueblo estaba pasando por una situación bien particular. Ellos estaban perdiendo su esencia, estaban perdiendo su sentido, no se sentían contentos con Dios, con lo que estaban haciendo, y entonces Dios no quiere vivir, Dios no quiere que sus hijos estemos en esa condición, infelices, con problemas, y que las ofrendas y que el templo y el trabajo misionero se ha hecho así de una manera no contenta, no conforme. Dios no quiere eso, porque Dios no quiere siervos. Dios quiere que su pueblo esté formado por gente que querramos hacer las cosas con alegría, porque Él las hace con alegría para nosotros. Así que, mis amados, encontramos que Dios estaba utilizando a Malaquías como el policía malo. Y digo esto porque ustedes saben que los policías a veces se comportan, viene uno como el policía bueno a hablar de las bendiciones, habla tal y qué sé yo, todo va a estar bien, y viene otro policía malo y dice esto y esto y esto. Bueno, Dios también a veces actúa así. Trae a un profeta como Zacarías, donde presentaba la gloria de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios, el éxito del pueblo, y trajo a Malaquías para equilibrar y decirle al pueblo la verdad, para que el pueblo, fusionando las dos cosas, pudiese tener la verdad. Y yo sé que muchas veces cuando estamos en crisis, algunos se van al extremo y agarran los salmos, caerán 1000 aquí, 10,000 por acá, y a ti no llegarán. Eso es verdad en cierto sentido. Y se atrincheran allí, nos atrincheramos en el Salmo 91 y pensamos que podemos hacer lo que sea y que no nos va a tocar la crisis. Eso no es 100% verdad. Por eso es que Dios nos da, por ejemplo, el Salmo 23. Cuando andemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Así que aunque nos dé coronavirus, aunque tengamos problemas, Él estará con nosotros. Ahí está el equilibrio. Así que Dios mandó a Malaquías para que pudiese aclarar y presentar las cosas nítidamente al pueblo. Y encontramos en el libro de Zacarías una conversación un poquito incómoda entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dice las cosas, pero el pueblo decía, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Así que el pueblo no aceptaba lo que Dios estaba diciendo. Esa es la razón por la cual el profeta tuvo grandes dificultades para poder presentar su dilema o su mensaje.
Así que, mis queridos, vamos entonces a preguntarnos, vamos a ver cómo podemos ponernos los lentes adecuados en este momento tan especial. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 1 primero, capítulo 3 de Malaquías. Y aquí Dios comienza a explicarle al pueblo la razón de la crisis, o sea, por qué está permitiendo lo que está pasando. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que en este primer versículo encontramos la misión. Por eso es que cuando nosotros nos enfocamos en la misión, mejor entenderemos la crisis. Y aquí encontramos, mis amados, que Dios dice: he aquí yo envío mi mensajero. Y cuando nosotros nos preguntamos quién es este mensajero, la respuesta, como siempre, es triple. Una aplicación para el tiempo de Malaquías, una aplicación para Juan el Bautista, que fue el que vino antes de que Jesús viniese por primera vez como el heraldo, y también una aplicación para nuestro tiempo. Así que nosotros encontramos que cuando Dios manda una crisis es porque Él tiene un mensajero, y el mensajero, por supuesto, tiene un mensaje claro. Esa es la razón por la cual cuando viene la crisis y el mundo nos mira, nosotros tenemos que saber cuál es el mensaje claro que el mundo necesita. ¿Ok? Esto es muy importante. Esa es la misión que Dios le da a su pueblo. Pero Dios también tiene una misión propia. Dios tiene su misión, que cuando se combina con la misión del pueblo, entonces las cosas cuadran y el mundo recibe el mensaje adecuado. Y dice: y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. Así que aquí está hablando de ángel del pacto. El ángel del pacto se refiere a Jesús. Y la pregunta que se hizo la gente en el tiempo de Malaquías, la pregunta que se hizo la gente en el tiempo de Juan, y la pregunta que nos hacemos ahora nosotros es: ¿qué hace Jesús ahora? ¿Cuál es la parte de su trabajo que tiene que hacer Jesús ahora? Y la respuesta para nuestro tiempo es: Jesús está en el santuario celestial haciendo el juicio investigador, terminando está trabajando allí durante 170 años o más, esa última parte de su trabajo para volver otra vez. Por eso dice aquí: he aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahí está la misión del pueblo, mensajero. La misión de Jesús, hacer su trabajo que corresponde a este tiempo. Por eso, mis amados, es interesante lo que sigue diciendo la palabra de Dios. La razón por la cual Dios permite la crisis la encontramos en los versículos 2 al 5. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Dice: Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda de justicia. Así será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos. Entonces me acercaré a ustedes para juicio y seré veloz testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran para engañar, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que, ¿por qué la crisis viene? Porque los seres humanos no entendemos nuestra propia condición. Allí dice, mire, la palabra es clara cuando dice en el versículo 2, dice: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá resistir el escrutinio del Dios Todopoderoso? ¿Quién? ¿Quién podrá mantenerse delante de Él?
Y nosotros los seres humanos, que nos portamos bien, que no somos personas malas, no robamos, no matamos, no hacemos cosas terribles como algunos la hacen, pensamos que estamos más o menos bien. Pero cuando nosotros nos toca estar delante de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a poder estar firmes? Esa es la razón por la cual Dios le da a su iglesia la misión y Dios permite la crisis para que la gente despierte, para que despertemos los cristianos y para los que no son cristianos también despierten y se den cuenta que únicamente teniendo a Jesucristo como su abogado, como su juez, es como podemos estar firmes y estar allí en el juicio que Dios tiene que hacer antes que Jesús venga por segunda vez. Así que mis amados, por eso la crisis es una bendición. Cuando nosotros miramos la crisis así, cualquier crisis, entonces le damos gracias a Dios porque nuestros hijos, porque nuestra familia, porque nuestro pueblo, porque Dios lo permite para que nosotros podamos reaccionar y saber el tiempo en el cual estamos viviendo. Así que no olvidemos este punto que es muy, muy importante. La mayoría de la gente piensa que no son malos, como ya lo hablamos, y entonces Dios tiene un problema porque cuando Dios le dice, ustedes hacen esto, la mayoría de las personas dicen, pero yo no hago eso. Quizás lo hace el vecino, lo hace la otra persona, pero yo no lo hago. Y Dios tiene que mandar la crisis para que la gente se dé cuenta que sí necesitamos la misericordia y la intervención de Dios en nuestra vida. Así que frente a esta situación tenemos que preguntarnos, ¿tenemos los lentes correctos? Y vean lo que dice el versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios nos está diciendo que esta crisis que tenemos es nada con lo que nosotros merecemos y que no hemos sido consumidos los seres humanos con toda nuestra maldad por la misericordia de Dios. Y la gente nosotros necesitamos entender esto, porque damos por sentado todas las bendiciones de Dios. Nos despertamos, nos acostamos, trabajamos, vamos a la escuela, como si eso fuese de nosotros. Por eso la sierva del Señor dice que cada respiración, que cada latido de nuestro corazón es un milagro de Dios. Pero nosotros no nos percatamos de eso. Pero cuando tenemos que dejar de trabajar, cuando tenemos una crisis, cuando tenemos que ir al hospital, cuando nos sentimos mal, allí sí comenzamos a agradecer a Dios y nos damos cuenta que somos nada sin Él, somos nada completamente sin Él. Así que mis amigos, para que vayamos ya terminando, leamos el versículo número 7 como conclusión. El versículo número 7 dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? Esa es la triste realidad de los seres humanos. No entendemos nuestra propia condición. De allí la importancia de la crisis. Y que cuando llegue la crisis podamos mirarla bajo la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para que podamos entender la perspectiva de Dios? Esa es la razón por la cual, cuando tenemos ahora un poquito más de tiempo, es momento para reflexionar y mejorar. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando la Biblia. Ahora cuando tenemos más tiempo para estar en la casa, aprovechemos, hagamos un plan de estudio personal, familiar, con el grupo pequeño, un plan de estudio. Estudiemos profecías, estudiemos un libro de la sierva del Señor, El deseado, el conflicto, Consejo para la iglesia, cualquiera de esos buenos libros. Además de esto, podemos dedicar más tiempo a estar con la familia. ¿Hace cuánto tiempo no estábamos así como estamos quizás ahora? Y a veces nos sentimos un poquito incómodos porque no estamos acostumbrados a estar con la familia. Pero es un privilegio tener los hijos, tener la esposa, y somos solteros, tener nuestros padres, tener nuestros amigos. ¿Okay? Y es el momento también de aprender y mejorar. ¿Sí? Aprender
un idioma, aprender, perfeccionar nuestro idioma, revisar cómo estamos hablando, aprender economía, aprender un poquito acerca de manejo de las redes sociales para evangelizar. Cuando tenemos tiempo, Dios a veces nos detiene para que esas cosas que no hemos podido hacer, como practicar un instrumento y esas cosas, podamos hacerlo ahora. ¿Ok? Así que es el momento cuando nosotros podemos llegar a aquellas personas por las cuales hemos estado orando por años o por meses. Esa esposa, ese amigo, ese hijo, ese padre. Ahora se está acercando el momento quizás. Esa es la razón por la cual tenemos que estar con los anteojos de Dios. Contemos lo bueno que Dios está haciendo en nosotros. No. ¿Cómo no vamos a hablar un poquito acerca de la situación? Pero no dediquemos tanto tiempo al problema, sino a la solución. Y hablemos de Dios, hablemos de lo que Dios está haciendo, de la iglesia, de los planes, de lo que está aprendiendo. Hablemos, seamos positivos. Otra cosa importante es poner énfasis en el plan de Dios. No presentemos el problema como si, se escapó de China, que no sé. No. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y Él sabe lo que está haciendo, lo que está permitiendo. Quizás no es responsable directo, pero Él lo está permitiendo por algo. Así que enmarquémonos en el plan que Dios tiene. Y entonces, oremos por ellos. Lo podemos hacer, quizás no personalmente, pero decirle al papá, estoy orando por ti. Decirle al amigo, llamarlo por WhatsApp, por aquí, por allá, llamar a las personas, orar por esas personas, mandar un mensaje de texto, escoger cosas que nosotros sabemos pueden tocar el corazón de esas personas y encontrar elementos en la red, en YouTube, por acá, que le podemos recomendar a esas personas para que utilicen en este momento de crisis. Hacer una comidita, decirle, te la dejé aquí en el porche, te pancito, te yogur, tantas cosas lindas que podemos hacer en familia para ayudar. Y si nos referimos a la familia, bueno, es el momento para dedicarle un poquito más de tiempo a nuestra pareja. Ir a la playa, ir a la montaña. Quizás si somos solteros, aprovechemos la bendición de ser solteros. Pablo dice que es mejor en tiempos de crisis estar soltero que casado, porque el soltero se dedica a su Señor. Bueno, si usted está soltero, dedíquese a su Señor y ya no tiene la preocupación de estar pendiente de su cónyuge. Si tiene hijos, estar con los hijos, leer con ellos, ver una buena película con ellos, documentales, acercarnos más a nuestros hijos, a nuestros padres, a hablar con los viejos. Qué bueno tener los papás vivos, los que lo tienen. Aprovechar momentos especiales, los que tenemos nuestros hermanos. A veces estamos tan distantes, los hermanos. No me refiero a los hermanos de la iglesia, a los hermanos carnales. Y también los tíos, los primos, la familia. Ese es también nuestro territorio para evangelizar, y la mejor manera es acercarnos a ellos como Jesús lo hacía. También el momento de la iglesia, lo que podemos hacer por ellos, por los hermanos, estar pendientes de ellos. Esa es la razón por la cual ahora la estructura tiene que funcionar. Los ancianos responsables de un sector de la iglesia, el líder de grupo pequeño o de escuela sabática, pendiente de su gente. Así que imagínense, un hermano tiene a su líder de grupo pequeño o de escuela sabática, a los miembros pendientes, él está pendiente de los demás, un grupo. Tienen un anciano que está pendiente y su pastor pendientes de todas las cosas que necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos. Y cuando la gente ve eso, o los vecinos ven cómo llega el pastor, llega el anciano, esa persona sale y tal y qué sé yo, con cuidado por supuesto, con distancia, sin mucho abrazo, tal y todo eso está bien, pero que haya ese contacto, que la esposa vea, me llamó el hermano tal, me llamó la hermana tal, me dijo que cómo estaba. Amor, amor, amor. Y la gente quiere estar con gente que se ama, gente que sabe amar. Y esa es una manera de evangelizar. Así que, mis amados, gracias a Dios por la crisis. Gracias a Dios porque no estamos solos. Gracias a Dios porque a nosotros todas las cosas nos ayudan para bien.
No olvidemos, tú y yo estamos ahora dentro del arca, pero hay muchos que están viendo el agua caer y están fuera del arca. Gracias a Dios, todavía hay chance. Vamos a ir a ellos de una manera inteligente, quizás virtual, pero vamos a acercarnos a ellos. Que Dios te bendiga y te acompañe y te dé paz eterna, la paz que únicamente Jesús puede dar.